llegamos al pensamiento creativo. Bienvenidos a la mente de la expresión personal, una energía con un gran poder para transmitir ideas, ideales y conectar profundamente con el otro. Este es el viaje de Mercurio, el planeta de la mente y la comunicación, cuando entra al territorio de Leo. Como Leo está regido por el Sol y pertenece al elemento fuego, esta energía mental se vuelve sumamente poderosa, conectada con el yo esencial, magnética y con una necesidad innata de ser reconocida. Pero atención, porque a diferencia de la impulsividad y la velocidad de Aries, acá nos encontramos con un fuego fijo. Es un fuego de constancia, una llama inextinguible que sostiene sus ideas a lo largo del tiempo. Mercurio en Leo marca una forma de pensar y de comunicar que se basa firmemente en la personalidad, en la expresividad y en la valentía de mostrar el propio ser al mundo para liderar el camino. Es un comunicador volcado hacia el exterior, un verdadero reflejo del sol hecho palabras. Se expresa de manera generosa, compañera y con una genuina preocupación por su entorno. Sin embargo, toda esta exposición y vulnerabilidad tiene una contrapartida y es la búsqueda constante de aprobación. Esta necesidad del aplauso puede convertirse en la semilla de los mayores desafíos para una mente que no teme mostrarse tal cual es. Cuando este emplazamiento vibra en la luz, nos encontramos con una mente magnánima y sumamente agradable. Mercurio en Leo regala un carisma natural que hace que la comunicación sea cálida, amable y muy persuasiva. Sus palabras son amenas, elegantes y tienen la capacidad de convencer en cada frase porque transmite desde el corazón. Su pensamiento tiene un vuelo muy alto y siempre busca impulsar a todo su entorno hacia el éxito. Gracias a la firmeza de la modalidad fija, la constancia es una de sus mayores virtudes, por lo que no se rinde fácilmente ante ningún proyecto que decida empezar. Es valiente y decidido, pero con una pasión clara y sin desbordes temerarios. Su creatividad es ilimitada porque logra expresarse con total sinceridad, compartiendo su ser sin filtros con los demás. Pero en las sombras, esta energía puede volverse su propia antítesis, manifestando orgullo, soberbia y una actitud sumamente demandante. Cuando el reconocimiento que tanto espera no llega, o cuando ese aplauso que siente que merece se le niega, su mente se vuelve sombría. De repente, el mundo exterior empieza a verse como un lugar hostil y el entorno se transforma para él en un público malagradecido y falto de criterio que no sabe apreciar su valor. Ante el dolor del rechazo, la mente de Mercurio en Leo tiende a aislarse de la opinión ajena, perdiendo esa maravillosa capacidad de relacionarse. Intenta entonces buscar el aplauso únicamente en sí mismo, escalando niveles de soberbia muy altos, con un orgullo rígido que le impide bajar a la realidad y escuchar otras perspectivas. Sin embargo, nunca termina de desconectarse por completo y se queda reclamando silenciosamente ese reconocimiento negado, atrapado en la exigencia. Para aprovechar al máximo todo este potencial creativo y no caer en las trampas de la sombra, el gran aprendizaje de Mercurio en Leo es aprender a autovalorarse sin depender de la mirada de afuera. Todas sus virtudes encuentran su verdadera recompensa en el acto mismo de la autoexpresión, en la maravillosa oportunidad de transmitir el propio ser a los demás. Comprender que el bienestar y la plenitud están en el proceso creativo y no en el resultado o en la aprobación del público es fundamental para liberarse del humor del entorno. Aunque este Mercurio sienta que merece ser reconocido, debe priorizar su propia autopercepción. En los momentos difíciles, de rechazo o de indiferencia, la clave está en saber adaptarse sin caer en la decepción. Entender que hay diferentes momentos y diferentes públicos le va a permitir encontrar su propio lugar en el ecosistema social. Mercurio en Leo debe confiar en su proceso, agradecer el aplauso si llega y si no, entender que el camino mismo ya es la meta
y que su constancia probada lo llevará a donde tiene que llegar, sea vitoreado o no. Si tenés tu Sol en Cáncer, en Leo o en Virgo, este puede ser tu Mercurio natal, un puente creativo y mental entre tu identidad profunda y el mundo exterior. Como Leo está regido por el Sol, toda esta energía leonina en Mercurio va a actuar siempre bajo la influencia y las directivas de la energía que proyecte tu Sol en tu carta natal. Así tendremos a Mercurio expresándose en una casa determinada, pero respondiendo directamente al signo y a la casa donde se encuentre tu Sol. Tu mente leonina siempre va a buscar iluminar y comunicar la zona donde tu Sol elija brillar, ya sea desde la sensibilidad de Cáncer, el centro de escena de Leo o el análisis de Virgo. Y una vez que transitamos todo el magnetismo, la creatividad y el fuego de Leo, nos preparamos para adentrarnos nuevamente en el elemento tierra, pero esta vez llegando a una tierra que es su propio domicilio. Nos abrimos paso hacia la energía de Virgo.